Muy buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche en el estudio de la epístola de Filipenses. Así que vamos a continuar. Hoy iniciamos el capítulo 2. Así que antes de empezar, oraremos como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, en esta noche, pues todos juntos, los que tú dispusiste en nuestros corazones, estamos conectados, Señor, con el propósito de conocer más de ti, conocer de tu palabra, Señor. Señor, aquellos que están conectados, te pido, Señor, por ellos, que los bendigas, y aquellos también que tú dispusiste, que vengan, que seguro que en el transcurso, conforme vamos avanzando en la exposición de la palabra, se irán conectando. Te pido también por ellos, Señor, acelera sus pasos, que puedan deshacerse de las cosas que estén haciendo, para darles un tiempo, Señor, para que podamos compartir y conocer más de tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón, transforma nuestra mente y guíanos, Señor, para actuar y vivir de acuerdo con tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, como dijimos, vamos a seguir con la epístola de Filipenses. Iniciamos el capítulo 2 y los versículos del 2 al los versículos de 1 al 4, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en el capítulo, en las clases anteriores. Dijimos pues que el enfoque de esta epístola es el gozo. Y el gozo lo podemos perder por muchos motivos. De repente lo podemos perder por las circunstancias, de repente lo podemos perder por la gente que nos rodea, por las cosas, por la pérdida de un familiar, etcétera, etcétera. Por muchas cosas podemos perder el gozo. Pero Pablo nos dice que debemos mantenernos siempre gozosos, ¿no? Y las escrituras también pues nos invitan a ser siempre gozosos. ¿Cómo hacerlo? Entonces el capítulo 1, pues Pablo nos expone cómo ser gozoso a pesar de las circunstancias, ¿no? Y ahí nos dice que para hacerlo tenemos que tener una mente sencilla. ¿Y qué es una mente sencilla? Pues tener un solo propósito, una sola meta. Y para Pablo su meta, su propósito era vivir para Cristo y dar a conocer el Evangelio. Entonces cada circunstancia difícil que atravesaba, él lo miraba como una oportunidad para expandir el Evangelio, y de eso se gozaba, se regocijaba. Entonces, y también nos da una serie de estrategias para hacerlo, y eso lo hemos comentado en el capítulo 1. Ahora iniciamos el capítulo 2, y bueno, en el capítulo 2 pues trata también de no perder el gozo, pero cuando a veces lo podemos perder por la gente que nos rodea, ¿no? Entonces la gente que nos rodea nos puede hacer perder el gozo, y de esto Pablo trata en este capítulo 2, cómo no perder el gozo frente o a pesar de las personas que nos rodean, ¿no? Que puedan estar de repente actuando en contra de nosotros, hablando mal de nosotros, y Pablo dice, ok, no pierdas el gozo, y nos va a dar una serie de enseñanzas. Y para hacerlo, conforme lo vamos a ver más adelante, hay que tener una mente sumisa. Si tú tienes una mente sumisa, pues no vas a perder el gozo frente a las personas. Y eso lo vamos a detallar en el transcurso de los siguientes mensajes. Entonces dijimos que la gente nos puede robar el gozo. Pablo pues enfrentaba problemas con la gente en Roma, y también pues enfrentaba problemas con la gente de la iglesia de Filipos, y estos últimos eran los que más le preocupaban a Pablo. Pablo en este capítulo 2 presenta pues argumentos sobre la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Epafrodito fue a darles la noticia o
fue a donde a Pablo a darles la noticia de lo que estaba pasando en Corinto, en Filipos, y les daba las buenas nuevas y muestra un gran interés Pablo, pero también le dio las malas noticias. ¿Y cuáles eran las malas noticias? Que había aparentemente pues dos amenazas que estaban atentando contra la unidad de la iglesia. Uno eran los falsos maestros, ¿no? Que eran opresiones externas, y otra que eran problemas internos, producto de confusiones y de divisiones. Eso lo trata en el capítulo 4. Entonces, sabiendo todo esto, Pablo inicia este capítulo 2 en donde presenta pues una serie de argumentos para mantener la unidad de la iglesia. Estos argumentos tanto son para la mente y el corazón, y da elementos esenciales para obtener el triunfo en el servicio cristiano, ¿no? Pablo sabía muy bien que muchos obreros, muchos siervos del Señor ignoraban la diferencia entre lo que es la unidad y la uniformidad. Y hoy también mucha gente pues también ignora la gran diferencia que hay entre estas dos palabras. ¿Qué cosa es la unidad? La unidad espiritual viene pues de adentro, es una cosa del corazón, mas la uniformidad es el resultado de una presión externa. Por ejemplo, no podemos organizar un almuerzo, podemos lograr que la gente participe, que esté juntos, pero eso y estar juntos compartiendo ahí, pero eso es de repente una uniformidad porque nos hemos puesto de acuerdo para alcanzar algo, pero no viene la unidad es algo más profundo, viene del corazón. Entonces, Pablo empieza apelando en estos 4 versículos a los más altos valores espirituales porque quiere lograr la unidad y el amor sin división y sin rivalidades. Vamos a leerlo, está en Filipenses, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, y si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. En estos versículos resalta una cosa muy importante. Notamos un cuádruple sí, ¿no? Y este sí está incondicional. Y de ahí, justamente, Pablo parte la exhortación hacia la iglesia. En otras palabras, él está diciendo, si tenemos estas condiciones, si tenemos pues la consolación, si tenemos también el amor, si tenemos la comunión del Espíritu Santo, si tenemos, entonces deberíamos tener como resultado el amor y la unidad de la iglesia. Eso es lo que nos está indicando en nuestros primeros versículos. Y ahí resalta mucho el papel que juega el Espíritu Santo dentro de la unidad de la iglesia, porque su papel es muy importante. Los filipenses pues deben estar firmes, deben de seguir firmes en el Espíritu, y la unidad entre ellos debería ser un fluir de parte del compañerismo que el Espíritu produce en ellos, ¿no? Y eso lo dice en el verso 1. La unidad que quiere Pablo pues es que los filipenses experimenten una unidad originada por el Espíritu de Dios. O sea, él está apuntando a eso, no quiere una unidad superficial, no quiere una uniformidad, y él quiere una unidad auténtica, porque el único que puede lograr la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si eso era el propósito de Dios, entonces eso nos implicaba de que los de la iglesia
de Filipos tomaran una actitud pues pasiva, ¿no? Esperando que el Espíritu pues los empuje a hacer obras de amor que produzcan unidad. Y este también es otro de los grandes problemas que pasa a la iglesia, ¿no? Cuando a la iglesia se le dice, pues, o sea, el Señor, por ejemplo, es el que te va a proveer, el Señor es el que te va a dar ese trabajo que necesitas. Entonces el cristiano viene, ora, bla, busca, pero no toma, o sea, toma una posición pasiva, se pone. Ahora bien, obviamente, yo no dudo de que Dios, si quiere, pues va a venir y te envía a alguien, te toca la puerta y te dice, hoy tienes un trabajo. Pero generalmente Dios no trabaja así, esa es la excepción. Pero Dios no trabaja así. Pone en tu corazón, tú oras y entonces en el nombre del Señor irás, pues repartirás currículums, ¿no? Currículums aquí y allá, presentarás, darás a conocer tu necesidad de búsqueda del trabajo. Entonces, y confiando en el Señor, lograrás tener ese trabajo. No tienes que tomar una posición también activa. Por lo mismo también cuando el Señor dice que Él alimenta hacia los pájaros, Él tiene cuidado de los pájaros, ¿cuánto más puede tener el cuidado contra sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo alimenta a los pájaros? ¿Los pájaros cómo hacen? ¿Cómo buscan su alimento? Pues ellos acaso están parados ahí y cantan y esperan y abren el pico para que les caiga el maíz o el granito que necesita para alimentarse. No, el Señor los proveyó ¿de qué? De un instinto, que ese instinto les permite ir, buscar y conseguir el alimento, ¿no? De igual forma, pues, el hombre tiene que salir, tiene que buscar, tiene que tomar una acción activa, ¿no? Dentro de las promesas del Señor. Ok, entonces, Pablo les ordena entonces que tengan un mismo parecer, un mismo amor y que se unan en alma y pensamiento, evitando ¿qué cosa? El egoísmo y la vanidad y velar por los intereses de los demás. En eso está enfocado estos cuatro primeros versículos. Ok, entonces el primer paso para obtener la unidad es Cristo. Ese es el primer paso. Permitir que su vida sea vivida en nosotros para obtener la unidad. Y después de eso señala pues 6 aspectos que motivan a la iglesia a mantenerse unida, ¿no? Y unificada. Entonces, hoy vamos a comentar esto con la dirección del Espíritu Santo. El primer aspecto, dar consuelo. Y esa es una característica de Cristo, ¿eh? Él consolaba. ¿Y qué es consolar? Implica pues alentar, fortalecer, consolar a los hermanos para que sean uno en el espíritu y se ocupen del ministerio de la iglesia. O sea, estar continuamente alentándonos, aumentándonos. Hay momentos de debilidad, hay momentos en que uno cae, hay momentos en que uno duda, pues entonces ahí está el consuelo, pues la palabra de aliento, la palabra de esperanza, ¿no? Fortaleciendo la fe de cada uno. Entonces, esto nos va a llevar a estar continuamente ocupados y entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere pues murmuraciones, no quiere quejas, no quiere disturbios, ni debilidades de unidad dentro de la iglesia, no quiere absolutamente eso. El Espíritu de Cristo pues toma a la persona molesta, ¿no? o la que está sufriendo y la consuela, la confronta, la conforta, la alienta y la fortalece. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros como iglesia queremos consolar, eso también tenemos que hacer. En el verso 2 nos dice, sintiendo lo mismo. Eso mismo debemos hacer nosotros. Eso mismo debemos hacer. O sea, buscar a las personas, o sea, a las personas que están molestas, que están sufriendo, pues hay que darles palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza,
¿no? Entonces la persona se va a identificar, no se va a sentir sola, se va a sentir como que está una persona interesada con ella, y eso le va a ayudar, eso nos va a ayudar a todos, absolutamente a todos, a la unidad de la iglesia. ¿Te puedes imaginar si todos haríamos ese trabajo? Cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, está perturbado, debemos permitir que Cristo nos consuele. Y cuando los demás estén perturbados, entonces nosotros debemos consolarlos. Si dejamos que el espíritu de unidad, fluya en la iglesia, y que todos, absolutamente todos los miembros de la iglesia, permitiéramos que el consuelo de Cristo fluyera a través de nosotros, entonces, ¿qué ocasionaría? Que no habría murmuraciones, no habría quejas, no habría perturbaciones, ni ningún tipo de desunión. A eso tenemos que apuntar. Cada uno de los asistentes de una iglesia, los que pertenecen a una iglesia, siempre debemos de estar prestos a dar palabras de consuelo. Segundo, hay que dar amor. El amor de Cristo pues motiva a una persona a mantener la unidad entre todos los creyentes. Esta palabra amor que está en las Escrituras es el amor ágape. Para que podamos entender un poco mejor, en el griego hay 4 palabras que se traducen con amor, pero cada uno tiene una característica o una connotación diferente. Por ejemplo, la palabra estrónger en el griego es el amor entre hermanos, pero entre hermanos de sangre. El amor filial es el amor fraternal, el amor entre los hermanos. El eros es el amor sexual, y el ágape, ese es el amor de Dios, ¿no? Ese es un amor altruista y al mismo tiempo es un amor de sacrificio. El amor ágape tiene que ver con la mente, tiene que ver con la razón, tiene que ver con la voluntad. Este amor ágape va tan lejos que ama a una persona incluso si ésta no merece ser amada. El amor ágape va tan lejos que ama a la persona que es totalmente inmerecedora de ser amada. El amor ágape pues es el amor de Cristo, el amor que Él demostró cuando se entregó y se sacrificó por cada uno de nosotros. Nosotros pues no merecíamos el amor del Señor, no merecíamos, éramos totalmente pues inmerecedores, ¿no?, de ese amor, pero sin embargo Cristo murió por nosotros. Ahora bien, escucha bien esto. Si sabemos eso, ¿en qué consiste el amor de Cristo? Si fluyera el espíritu de unidad en la iglesia, y si fluyera el amor de Cristo, el que acabamos de hablar, ese amor ágape, no en la iglesia, no habría resentimiento, tampoco habría enojo, no habría rivalidad, ni ninguna acción que pudiera herir a otra persona. Porque estaríamos siempre amando. Que la persona me hizo esto, me habló esto, ámalo. Dice que el amor ágape es aún esa persona no lo merezca. Qué diferente sería la iglesia. Sería más unida. En el verso 2, pues también nos invita, ¿no?, a sentir lo mismo, a sentir el mismo amor hacia tu hermano.
el mismo amor que Cristo siente por ti, que tú lo sientas hacia tu hermano. Si una persona se equivocó, si una persona merece el castigo, los miembros de la iglesia pues se sacrificarán y se entregarían por él para ayudarlo, para levantarlo, para fortalecerlo. Ese es el amor de Cristo, y ese amor tenemos que evidenciarlo, ese amor tenemos que registrarlo. Tercero, la comunión con el Espíritu Santo. Cuando uno cree en el Señor Jesús, ¿no?, en su obra salvífica, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros. Y el Espíritu Santo pues hace dos cosas importantes en nuestro corazón. O sea, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? En primer lugar, entra en el corazón del creyente, entra en la vida de un creyente. ¿Para qué? Para consolar, para guiar, para enseñar, para equipar y para usarlo como testigo para Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo que hace en nosotros. Pero también el Espíritu Santo, otra labor, es que crea una unión espiritual entre el nuevo creyente y los otros creyentes. ¿Por qué? Porque une sus vidas, ¿no? Los une. Los ya no son dos, sino uno viviendo una vida bajo un propósito. Tienen una vida en común, participando, ¿qué cosa? En las bendiciones, en las necesidades y en los dones, todos juntos, centrados en servir a Cristo Jesús. La mente del Espíritu Santo está fijada pues en la unidad y la comunión, pero todo centrado alrededor de Jesucristo y de su misión. La iglesia y los creyentes deben pues tener una sola mentalidad. Debe haber elementos, no debe haber elementos discordantes que afecten la unidad de la iglesia. No debe existir absolutamente nada de esto. Por eso es que en el verso 2 nuevamente nos dice que debemos ser unánimes. O sea, mantener la unidad del Espíritu, la comunión del Espíritu. Y esto, te puedes imaginar también cómo fluiría la unidad si dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros y podamos, sobre todo, entender y escuchar su voz. Y su voz nos va a llevar a preocuparnos los unos por los otros, a vivir en camaradería, en unión, con un solo propósito: servir al Señor. Cuarto, tenemos que tener compasión. La compasión motivó a Cristo a buscarnos. La compasión. Porque Él, como es compasivo, Él nos buscó. La compasión es la fuerza que lo impulsa a cuidarnos una y otra vez. Incluso si estamos en rebelión o nos oponemos a Él. Así, por ejemplo, nosotros hayamos sido rebeldes, así no hayamos querido, incluso haber blasfemado contra Él. Él siempre tiene la compasión de buscarnos. Un ejemplo es Pablo. Pablo era una persona que incluso obligaba a los que los capturaba a que maldigan a Cristo. Pero en la compasión de Jesús, Él lo buscó. Él lo buscó. Y de eso se trata la compasión. Ahora bien, si tú tienes claro eso, si nosotros permitimos que su compasión, la compasión de Cristo, fluya en nosotros, entonces, ¿qué haríamos? Iríamos a buscar a quienes, a los que han sido heridos,
a los que están incluso en desacuerdo, a los que se han retirado de la iglesia, a los que han sido perturbados, a los que han sido críticos. A ellos hubiéramos ido a buscarlos. ¿Cuántos resultados positivos habrían en las iglesias si nosotros hubiéramos actuado así? O de repente incluso hubiéramos sido compasivos a la primera reacción negativa de cualquier hermano. Buscarlos para reconciliarnos, para animarlos, para consolarlos, para perdonarnos. Debemos dejar que la compasión de Cristo fluya en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nos confortará cuando no estemos de acuerdo. Y también nos motivará a buscar a los que difieren y a los que estén perturbados. Dos características importantes por las cuales debemos dejar pues que la compasión de Cristo fluya en nosotros. Porque cuando estemos en conflictos, el Espíritu Santo nos va a confortar, nos va a alentar, nos va a orientar. Pero también, cuando hay diferencia y alguien se va, la compasión nos va a llevar a que lo busquemos, a los que están turbados, a aquellos que muestran diferencias y que podamos conversar. Seamos compasivos. La compasión de Jesucristo fluyendo en y a través de nosotros mantiene ¿qué cosa? La unidad de la iglesia. La compasión de Cristo pues mantiene juntas nuestras mentes, las mantiene concentradas en las necesidades de un mundo al que debemos alcanzar y ministrar también ¿qué cosa? Compasión. Por la compasión pues tendremos un amor ferviente por las almas perdidas. Porque no te olvides que el Señor te rescató, te restauró sin merecerlo. ¿Y por qué ahora quieres exigir requisitos a alguien para que tú puedas ir a buscar al Señor? Si el Señor por compasión te buscó, igualmente nosotros debemos hacer lo mismo. Quinto, mantener el gozo. Debemos preocuparnos por el gozo del otro. Pero, ¿sabes? Lo que trae más gozo, ¿no?, a la iglesia, y lo que trae más gozo con rapidez a la iglesia, es la unidad. Porque uno se siente gozoso y dice, esta es mi iglesia. Porque se ve la unidad, el amor que fluye. Entonces, la unidad es lo que más rápidamente produce gozo en cada uno de los creyentes. Los líderes de una iglesia pues encuentran el gozo en el Señor, pero su gozo será satisfecho solo si existe unidad entre ellos. Yo no puedo ser gozoso individualmente si estoy en una iglesia. Ese gozo se manifestará pues justamente cuando haya unidad en la iglesia. Más aún si soy líder de la iglesia. El gozo siempre es perturbado y siempre es perturbado por muchos motivos, ¿no? Cuando hay críticas, cuando hay murmuraciones, cuando hay divisiones, cuando hay grupitos, cuando hay camarillas, ¿no? Y puede haber muchos motivos, pero el gozo siempre se ve afectado, perturbado. Y debemos hacer todas nuestras actividades en el gozo del Señor. O sea, todas, absolutamente todas. O sea, nosotros debemos adorar, debemos evangelizar, debemos leer las Escrituras, debemos enseñar, debemos programar, debemos planificar,
debemos financiar, etcétera, etcétera, pero todo en gozo, en el gozo de Cristo. No perder eso de vista. La única manera de lograr ello es siendo unánimes, teniendo el mismo amor, estando de acuerdo y teniendo una sola mentalidad. Entonces, es otra característica, mantener el gozo. Y por último, también, pues, para mantener la unidad hay que tener humildad, y una humildad de mente. Toda iglesia, absolutamente toda iglesia, siempre enfrenta dos problemas. Uno, la rivalidad entre los hermanos. Por más que se predique, por más que se diga, siempre va a haber una rivalidad. Y el otro aspecto que enfrenta la iglesia es la vanagloria, o sea, la gloria personal del hombre. Vamos a explicar cada uno de ellos. La rivalidad. ¿Por qué surge la rivalidad? Entre líderes, entre hermanos. ¿Por qué? Porque aún no han madurado en el Señor. No han madurado. ¿Y cómo se evidencia eso? Porque fácilmente se rinden, ¿no?, cuando hay diferencias. También les gusta que todo el tiempo los andan felicitando, que los hayan, que levanten su ego, ¿no? Le gustan continuamente buscan un deseo de reconocimiento, y esos son síntomas de falta de madurez. La rivalidad surge porque si no consiguen las cosas a su manera, o lo que desean, luchan en contra de la iglesia o de otros miembros para lograrlo. Por eso surgen las rivalidades. La rivalidad es el resultado, pues, de la desunión, de la división. Y sabes, mi querido hermano, uno de los crímenes más terribles dentro de la iglesia es la división. Y lamentablemente, en nuestro país y en todos los países del mundo, muchas iglesias se han dividido. Muchas iglesias. Y curiosamente, el que ha nacido en una iglesia dividida, pues también trata de llevar el espíritu de división dentro a la iglesia que va. Dios no quiere divisiones, Dios quiere unidad, trabajar en forma conjunta, que aprendamos a respetarnos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos, pues, también a soportarnos los unos con los otros. Una iglesia dividida siempre afecta a una o a otra. Y el que se fue dividiendo a la iglesia y crea otra iglesia, siempre tendrá problemas de división. Porque las escrituras son claras. Pues vas a cosechar lo que sembraste. Uno de los peores crímenes, realmente, y de los peores crímenes, es cuando uno atenta contra la unidad de la iglesia. Otro aspecto que también ponemos problemas en la iglesia, dijimos que es la rivalidad, y otro es la vanagloria. ¿Y por qué se da la vanagloria? La vanagloria se da cuando una persona trata de satisfacer su orgullo. Busca, pues, la atención, busca reconocimiento, busca posición, busca las adulaciones, las alabanzas, la honra para él.
quiere ser el importante, quiere que la gente lo busque. Es más, quiere que lo busque, ¿para qué? Para que pueda dar su consejo, para que pueda dar su opinión. Estás contribuyendo, estás arando internamente simplemente para evidenciar la vanagloria, para evidenciar lo que tu orgullo te está controlando, tu orgullo te está llevando a acciones que después te puedas sentirte o puedas pensar que algo que tú no eres. La vanagloria se da también cuando desean estar siempre en cada grupo de trabajo. En todo lugar quieren estar y ser reconocidos en todo momento como líderes de la iglesia. Y todo esto atenta contra la unidad de la iglesia. Genera celos, divisiones, contiendas. El espíritu que debe prevalecer en la iglesia es el de la humildad y el de la unidad de mente. Humildad y humildad de mente. Una persona humilde no es la que piensa que no vale absolutamente nada. No, eso no es así. Sino la que simplemente piensa o simplemente la que no piensa en sí misma. Esa es la persona humilde. Repitamos. Una persona humilde no es la que piensa que no vale nada. Una persona humilde es la que simplemente no piensa en uno mismo. La humildad es aquella gracia que cuando piensas que tú la tienes, la pierdes. Es igual que ahora yo preguntara, levanten la mano, ¿quiénes son humildes? Los que levantaron la mano ya fueron. Piensan que son humildes, pero no lo son. Un ejemplo, en Gálatas 5:23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu, y señala ahí, pero en algún momento señala la humildad. Es que la humildad es tan humilde que no aparece. Pero sin embargo, sin humildad no puedes alcanzar el fruto del Espíritu. Recapacita eso. Y piensa. Hay muchos que pensamos y expresamos que somos humildes. Desde el momento en que tú lo expresas, ya no lo eres. La persona humilde en verdad se conoce a sí misma y se acepta a sí misma. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está resaltando Pablo aquí la humildad. La persona humilde se rinde a Cristo para hacer qué cosa, su servidor. Y usa su vida, usa sus posiciones para la gloria de Dios y el bienestar de otros. No para servirse, no para que lo sea reconocido, absolutamente no. Él
siervo, la persona humilde, se rinde al Señor y pone al servicio su vida y sus posiciones porque para la gloria de Dios. El secreto del gozo, a pesar de las circunstancias, como dijimos en el capítulo 1, es tener una mente sencilla. O sea, un solo propósito, una sola visión, una sola meta. Para que tú no pierdas el gozo en las circunstancias, hay que tener una mente sencilla. Pero el secreto para no perder el gozo, a pesar de las personas, es tener una mente sumisa. Y esto implica el orden en tus relaciones interpersonales. ¿Y cuál es ese orden? Primero es Cristo, segundo son los otros y tercero, recién eres tú. Eso es tener una mente sumisa. Si tú quieres mantener el gozo, a pesar de las personas que te rodean, a pesar de todo lo que pueda pasar, pues tú siempre tienes que tener una mente sumisa. Y esa mente sumisa implica que tengas un orden en tus prioridades en cuanto a las relaciones con los demás. Porque en primer lugar está Cristo, en segundo lugar todos los demás. Y después, en último lugar, estás tú. El versículo clave está en el verso 3 y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tenemos una mente sencilla, o sea, una sola meta, un solo propósito, ¿no? Y en este caso, vivir para Cristo y el Evangelio. Si tú tienes una mente sencilla, obviamente no tendrás ningún problema para tener una mente sumisa. El Espíritu Santo seguirá trabajando en ti para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Aquí nos vamos a quedar. Hemos visto los 4 primeros versículos en donde nos invita a reflexionar como iglesia. ¿Cuántos de estos 6 aspectos estamos fallando? Estamos fallando de repente en la compasión. Estamos fallando en el amor. Estamos fallando en la humildad. Estamos fallando en el gozo. Estamos fallando en la comunión con el Espíritu Santo. Estamos fallando en dar consuelo. Los invito a reflexionar. Dios quiere la unidad de la iglesia. Pidámosles al Señor que estos aspectos que hemos tratado lo podamos vivir y tengan la seguridad que tendremos una iglesia muy unida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vienes hablando a nosotros y al mismo tiempo pues nos haces ver tu deseo. Y ese deseo es que seamos una iglesia unida. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que pueda fluir en nosotros el dar consuelo unos a otros, el que podamos amarnos verdaderamente, pero no ese amor superficial, sino ese amor ágape, que podamos tratar de imitarlo mientras vivamos aquí en la tierra.
que podamos tener esa comunión con el Espíritu Santo continuamente, que podamos tener compasión, Señor, compasión, que nos invite a buscar a las personas, pese a lo que nos hayan hecho, pese a lo que hayan hablado. Oramos también, Señor, porque no perdamos el gozo. Y ese gozo, Señor, muchas veces trata de ser quitado, perturbado. Pero, Señor, ese gozo no lo podemos perder si estamos en amor, si estamos en acuerdo y si tenemos una misma mentalidad. Y, Señor, ayúdanos a ser humildes. La humildad es realmente una virtud muy esencial en la vida del cristiano. Y a veces tenemos una falsa humildad. Señor, hoy has tocado nuestra mente, nuestro corazón, en cuanto a que evaluemos qué tan humildes somos. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos realmente, Señor, a que en primer lugar estés tú en nuestro corazón. En segundo lugar, nuestros hermanos que están alrededor nuestro. Y en último lugar, que pensemos en nosotros mismos. Ayúdanos, Padre Santo, que podamos reordenar las prioridades de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te entregamos la iglesia, Señor. Entregamos principalmente a la iglesia de Surco y de todas sus misiones, para que tú sigas trabajando en nosotros, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. El próximo viernes seguiremos con este capítulo 2, porque nos habla de mente sumisa y vamos ahora a mirar los ejemplos, porque nos habla del ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito, ¿no? Y ahí termina con el capítulo 2. Interesante, muchas cosas que aprender. Los invito a estar el próximo viernes a las 8. Y los invito también a que este domingo puedan estar sintonizándonos en nuestro servicio dominical a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos